Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Damas y caballeros, hoy les traigo la continuación de esta teoría o fanfic, espero que les siga encantando. Comencemos. Capítulo 7. Hiriendo a Mirime. El viaje a la Tierra de Hierro fue un estudio de silencio opresivo. La caravana avanzaba con un ritmo sombrío y eficiente. El suave crujido de las botas sobre la tierra helada, el crujido rítmico de las ruedas fuertemente reforzadas del carruaje y el ocasional resoplido de los caballos. Los imponentes pinos de las tierras fronterizas de Inokuni formaban un túnel verde y sombrío a su alrededor, sus ramas cargadas con la promesa de nieve. Naruto y Hinata habían sido colocados en la vanguardia, justo delante del carruaje donde Danzo estaba envuelto en sombras tras gruesas cortinas. Los samuráis formaron una fortaleza móvil alrededor del vehículo, sus sentidos escaneando el entorno con precisión mecánica. A Naruto le horrorizaba. Cada susurro de una hoja, cada canto lejano de pájaro, parecía filtrado a través de una capa de fría y sospechosa intención. Sus propios sentidos, afinados por el entrenamiento de sabio y una vida de sobrevivir a la hostilidad, estaban en máxima alerta, pero por una razón diferente. No solo buscaba amenazas externas. Estaba hirviendo. La cercanía forzada a la presencia de Danzo era una irritación constante y de bajo grado. Ser usado como un accesorio político, un disuasorio, le rozaba cada fibra de su ser. El recuerdo de la voz condescendiente del anciano, reduciéndole a un arma, se repetía en su cabeza. Era un perro guardián con correa, y la correa la sostenía la única persona en Konoha en la que menos confiaba. Echó un vistazo a Hinata, que caminaba firmemente a su lado. Su postura era impecable, su Byakugan discretamente activo, proyectando un aura tenue y venosa alrededor de sus sienes mientras escaneaba la línea de árboles. Su presencia era lo único que mantenía el hervor sin desbordarse. Era un ancla, un recordatorio de algo puro. Sin embargo, incluso eso estaba manchado por la ansiedad. Estaba allí por él, por el mundo al que su existencia la había arrastrado. Sus ojos, en constante movimiento, captaron una anomalía. Un destello. No la luz del sol sobre hielo. El brillo apagado y deliberado del metal pulido desde lo alto del dosel, unos 50 metros adelante y a la derecha. Estuvo ahí y desapareció en un nanosegundo. No pensó. Se movió. Su mano se desenfocó en la bolsa, sacó un kunai y lo lanzó de un solo movimiento fluido. No fue un lanzamiento esperanzador, era un misil. Pasó zumbando junto al tronco de un pino grueso y se enterró con un golpe nauseabundo en la cuenca ocular de un arquero oculto. El hombre hizo gárgaras una vez y cayó silenciosamente de su percha, un saco de peso muerto atravesando las ramas antes de golpear el suelo del bosque con un crujido amortiguado. El bosque explotó. Una docena de bandidos, con su camuflaje inutilizado, cayeron de los árboles como fruta podrida, sus armas toscas desenfundadas. Eran un grupo desaliñado y desesperado, probablemente escoria fronteriza que pensaba que un carruaje solitario y elegante era presa fácil. No tenían ni idea de en qué acababan de tropezar. Naruto y Hinata se lanzaron a un ataque rápido. Se movían como uno solo, una unidad nacida de innumerables batallas y un entendimiento tácito. Hinata adoptó la postura del puño suave, sus movimientos una danza hermosa y mortal. No desperdiciaba energía. Un bandido la cargó con un rugido, blandiendo un hacha oxidada. Ella se apartó, su palma brillando con un azul tenue mientras golpeaba su codo. Un crujido nauseabundo resonó, seguido de su grito cuando su brazo se dobló en la dirección equivocada. Antes de que pudiera caer, sus dedos clavaron en una secuencia rapidísimo en su pecho tap 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 sellando sus puntos de Tenketsu. Se desplomó, jadeando, su sistema de chakra y la conexión nerviosa con sus extremidades cortados. Otro se acercó por detrás. Ni siquiera giró la cabeza del todo. Su palma se lanzó hacia atrás en un arco perfecto, conectando con su esternón. El aire salió de sus pulmones en un silbido, y se dobló como un títere con hilos cortados. El estilo de Naruto era un contraste violento. Era un torbellino de eficiencia controlada y furiosa. No usaba clones. No usaba Rasengan, ni modo sabio, ni Rasen Shuriken. Esto era personal, catártico y además eran carne de cañón. Se agachó bajo un salvaje golpe de espada, se acercó a la guardia del bandido y clavó el puño en el plexo solar del hombre. El bandido se dobló y Naruto apoyó el codo en la nuca, dejándolo caer al instante. Vio a dos más convergiendo. Agarró al primero por la muñeca, lo torció con fuerza brutal hasta que el hueso se rompió, arrancó la daga del cinturón del hombre y la lanzó con el mango en la garganta del segundo.
Mientras el primero gritaba, Naruto se agarró la cabeza, clavando los dedos en las sienes del hombre. Escucha, cabeza dura de mierda irrelevante, gruñó Naruto, su voz baja y vibrando con una rabia que no tenía nada que ver con los bandidos. Miraba al hombre, pero hablaba con el fantasma de Danzo, con la hipocresía del pueblo, con su propio sentimiento atrapado. Tú y tus amigos vais a dar la vuelta. Vas a huir. Y nunca volverás a mirar otro vagón. Porque yo, apretó, haciendo que el bandido gimiera, no estoy de humor. He tenido un día realmente malo. Apartó al hombre. El bandido tropezó, sujetándose la muñeca rota, con el rostro como una máscara de terror. Miró a sus compañeros, que estaban siendo sistemáticamente desmantelados por la pequeña y aterradora chica de ojos blancos. Eso debería haber sido todo. Una muestra de fuerza abrumadora. Un mensaje entregado. Por la ventana del carruaje, una mano vendada había salido, sujetando la cortina. El único ojo de Danzo observaba la acción con frío interés. Había levantado la otra mano, deteniendo al Amburrais que había comenzado a moverse para interceptar. Esto era una prueba. Una prueba de esfuerzo para sus dos más activos interesantes. El líder bandido, un bruto enorme con la cara marcada y un garrote con pinchos, vio caer a sus hombres. Vio a los guardias sin emociones rodeando el carruaje sin mover un dedo. Su codicia, deformada por el pánico, se transformó en algo más estúpido. Olvida el carruaje. Rugió, con la voz áspera. Agarrad a la chica. El de ojos blancos. Es una yuga. ¿Sabes cuánto pagan por uno vivo en los mercados negros? Estaremos seguros de por vida. El tiempo pareció ralentizarse. Naruto, que se había girado para inutilizar a otro bandido, se quedó paralizado en pleno movimiento. Cada onza de frustración latente, cada chispa de ira hacia Danzo, por su situación, contra el mundo, se condensó en un único punto blanco y ardiente de rabia incandescente. No se trataba solo de proteger a un camarada. Era sobre alguien mirando a Hinata, con su amabilidad, su valentía y su sonrisa amable y viera una mercancía. Algo que hay que comprar y vender. Fue la violación definitiva, el insulto final e imperdonable. Un sonido salió de la garganta de Naruto, que era menos un grito y más un gruñido gutural. Esta vez no hizo Bleach. Salió corriendo. El suelo bajo sus pies crujió al lanzarse, una estela naranja y furiosa. El líder bandido tuvo justo el tiempo suficiente para ver la muerte venir. Vio los ojos de Naruto. El azul brillante había desaparecido, engullido por un rojo ardiente y infernal. Las pupilas se habían contraído en rendijas feroces y depredadoras. No era la transformación completa en Kyuubi, pero era la bestia que vigilaba, prestando su odio al propio Naruto. ¡Demonio! El líder gritó, balanceando su garrote con púas en un arco salvaje y de pánico. Naruto no esquivó. Extendió la mano derecha desnuda y atrapó de frente el palo que oscilaba, justo debajo de las púas. La fuerza debería haberle destrozado todos los huesos de la mano. En cambio, se oyó un chirrido metálico. La gruesa madera del mango del garrote aguantaba, pero el agarre de Naruto era de hierro. El filo afilado de una de las púas toscas le mordió profundamente la palma. La sangre, sorprendentemente roja, brotó al instante y comenzó a gotear, golpeteando las hojas congeladas abajo. No se inmutó. No parecía sentirlo. Hinata, desde el otro lado del pequeño claro, acababa de asestar un golpe preciso y misericordioso en la garganta del último bandido que quedaba, derribándolo. Se giró, percibiendo el cambio violento en el aire, la explosión de chakra maligno. Su Byakugan lo veía todo. Vio el chakra rojo y bestial girando alrededor de Naruto como una aura sangrienta. Vio el corte profundo en su mano. Vio el terror absoluto y primitivo en el rostro del líder bandido. Naruto-kun. Gritó, su voz no cargada de miedo por sí misma, sino de una preocupación desesperada por él. Naruto la escuchó. El sonido de su voz, su nombre en sus labios lleno de preocupación, pareció fundirse con las palabras del líder bandido Vendela en un combustible psíquico que explotó. Con un gruñido que pareció sacudir los propios árboles, apretó el puño sangrante. La dura madera del garrote se astilló en su mano, fragmentos inútiles. El líder de bandidos se quedó sosteniendo un tocón dentado. Naruto dejó caer los escombros. Dio un paso adelante. El líder intentó retroceder, levantar los brazos. El puño de Naruto, dejando un destello de chakra rojo, salió disparado hacia adelante. No era una técnica. No era estrategia. Era pura venganza animal. ¡Ra! El puñetazo le dio en la cara al hombre. El sonido era un trozo húmedo y horrible, como un melón caído desde gran altura. La nariz del bandido desapareció en un desastre pulposo.
Su mandíbula se rompió, los dientes explotando de su boca en una niebla rosa. La fuerza ascendió, fracturando los huesos orbitales y la placa frontal de su cráneo. El líder ni siquiera tuvo tiempo de gritar bien antes de que el mundo se volviera oscuro y silencioso para él. Pero Naruto no había terminado. La rabia no se agotó. La imagen de Hinata siendo arrastrado, la humillación de ser la pieza de exhibición de Danzo, la vida entera de ser llamado monstruo, todo necesitaba una vía de escape. El cuerpo roto del líder bandido era el único. Mientras el hombre se desplomaba, Naruto se posó sobre él. Le atrapó por la parte delantera de su sucia túnica con la mano sangrante, sujetándole, y volvió a clavar el otro puño en la cara destrozada. Y otra vez. Y otra vez. Tuac. Pum. Plaf. Cada golpe era una marca de puntuación nauseabunda. El crujido inicial dio paso a sonidos más suaves, húmedos y terribles. La cabeza del líder bandido dejó de ser una cabeza. Se convirtió en una ruina pulverizada y carmesí, fragmentos óseos y materia salpicando con cada impacto. Naruto rugía con cada puñetazo, un sonido crudo y desquiciado de pura ira sin filtros. Fue aterrador. Era excesivo. Fue una masacre. El claro prístino se había convertido en un matadero. Los ambú de la raíz, esos instrumentos sin emociones, se habían detenido en seco. Todas sus máscaras estaban giradas hacia la escena. Ni siquiera su disciplina condicionada pudo evitar el sutil retroceso en sus posturas, el leve apretón de sus manos sobre sus armas. No tenían miedo de los bandidos. Estaban aterrados por el poder crudo, caótico y monstruoso desatado en el chico al que se suponía debían proteger y controlar. Hinata se quedó paralizada, su Byakugan aún activo. Lo veía todo con detalles anatómicos y horribles. Vio cómo los puntos Tenketsu se encendían y morían mientras la vida se extinguía. Vio cómo el Kaneo se descomponía bajo el asalto implacable. Vio el chakra rojo, no vasto, pero intensamente concentrado alrededor de Naruto, palpitando con su corazón. Tenía la mano tapándose la boca. Sus ojos estaban muy abiertos, no por miedo a sí misma, sino por un horror y lástima profundos por el bandido, sí, pero abrumadoramente por Naruto. Vio la agonía que impulsaba la rabia. Vio al chico siendo consumido por aquello contra lo que luchaba con tanto esfuerzo. Finalmente, la furia se consumió. La respiración agitada de Naruto era el sonido más fuerte en el bosque que de repente quedó en silencio. El cuerpo del líder bandido, lo que quedaba de él, se desplomó de su agarre y cayó al suelo con un último golpe húmedo. El chakra rojo se desvaneció de sus ojos, desvaneciéndose como brasas moribundas. Las rendijas se desvanecieron de nuevo en pupilas redondas y azules. Naruto miró sus manos. Su derecha estaba resbaladiza con su propia sangre del corte. Su izquierda estaba cubierta de otra cosa. Algo oscuro, rojo y grueso. Miró a la cosa en el suelo que había sido un hombre. La realidad le golpeó con la fuerza de una ola gigante. El calor de su ira desapareció, reemplazado por un vacío helado en su pecho. Los sonidos del bosque volvieron a toda prisa, el viento, un cuervo lejano, su propia respiración entrecortada y agitada. Giró la cabeza lentamente. Sus ojos encontraron a Hinata. Seguía allí de pie, con la postura rígida, el rostro pálido como la luna. Su Byakugan se había desactivado, dejando sus ojos naturales y nacarados mirándole, llenos de una emoción que él no podía descifrar del todo. Shock, sí, horror, pero debajo, una preocupación devastadora y desgarradora. Se vio reflejado en sus ojos. No el héroe. No el amigo. Un monstruo de pie sobre un cadáver mutilado, pintado de sangre que no era del todo suya. No, Aser. No me mires así, esto no soy yo. Esto no soy yo. Dolía que ella pareciera asustada. Su corazón no solo se hundió. Se hizo añicos. Se fragmentó en 1000 fragmentos helados que le atravesaron desde dentro. El autodesprecio que había sido su compañero constante rugió de vuelta, pero esta vez no era un susurro. Fue un grito triunfante y ensordecedor. ¿Ves? ¿Ves lo que eres? Esto es lo que hay que hacer. Esto es lo que eres. La asustas. Le das asco. Eres todo lo que siempre dijeron. La sangre en sus manos parecía quemarle. Quería vomitar. Quería gritar. Quería desaparecer. Dio un paso tambaleante hacia atrás del cadáver, de la mirada de Hinata. Abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Solo un jadeo ahogado y sin aliento de absoluta vergüenza que acabaría con el mundo. La prueba había terminado. Danzo, desde la oscuridad del carruaje, dejó caer el telón de nuevo, una leve y fría sonrisa asomando en sus labios. El activo había actuado, curiosamente.
La correa, al parecer, era muy fina. El viaje tras el ataque de bandidos fue una procesión de fantasmas. El silencio, antes solo opresivo, ahora tenía una nueva textura, denso con lo no dicho, pesado con el recuerdo de huesos astillados y el olor metálico de la sangre que parecía quedarse en el aire sin importar lo lejos que viajaran. Naruto caminaba en vanguardia como le habían ordenado, pero era una cáscara. Sus hombros, normalmente firmes con una energía desafiante, estaban caídos. Su mirada, antes tan brillante e inquisitiva, estaba fija en el camino congelado a pocos metros delante, sin ver nada. El naranja vibrante de su chándal parecía apagado, como manchado por la mugre invisible de lo que había hecho. Estaba físicamente presente, un guardia perfecto, escaneando automáticamente en busca de amenazas, pero su espíritu se había retirado a una profunda y helada caverna en su interior. Hinata, caminando a su lado, sentía cada paso como un dolor. Sus ojos, cuando no escaneaban diligentemente el perímetro con su Byakugan, seguían desviándose hacia su perfil. Vio la mirada hundida alrededor de sus ojos, la expresión seria de su boca que había reemplazado su habitual sonrisa fácil. Parecía derrotado. Y fue culpa suya. Ese momento en el claro se repetía tras sus ojos en una tortuosa cámara lenta. El shock inicial, el horror visceral ante la violencia repentina y extrema había sido un reflejo, una reacción humana ante un acto profundamente inhumano. Pero en el latido que siguió, al ver cómo el chakra rojo desvanecía de sus ojos y era reemplazado por una expresión de horror tan profundo e infantil ante sus propias acciones, su propio corazón se rompió en 1000 pedazos. Su rostro en ese instante no era el de un monstruo. Era la cara de un chico que acababa de darse cuenta de que había herido a una persona cercana. Y ella era esa persona. Él la miró, y en sus ojos, ella vio cómo interpretaba su sorpresa como miedo, su horror como asco. Había visto un espejo que reflejaba al monstruo que creía ser, y había creído la mentira que le mostraba. Él piensa que le tengo miedo. La realización fue un dolor físico. Quería gritar, agarrarle el brazo, hacer que la mirara y viera. Decirle que no le tenía miedo. Ella tenía miedo por él. Que la violencia la había aterrorizado, sí, pero el dolor crudo y sin adornos que la impulsaba le había roto el corazón. Que ella entendía la presión a la que estaba sometido, la furia protectora que había explotado ante las viles palabras del bandido. Quería decirle que sus manos, manchadas de sangre, eran las mismas que la habían sostenido con una ternura sorprendente cuando estaba débil, que habían luchado por ella contra Neji, que habían salvado a toda la aldea. Pero las palabras eran un nudo enredado en su garganta, ahogado por años de timidez, por el estricto decoro de la misión, por los ojos vigilantes y críticos de los Anbu de la raíz y la presencia invisible de Danzo detrás de ellos. Todo lo que podía hacer era caminar a su lado, testigo silenciosa de su sufrimiento, su propio corazón doliendo con un amor que de repente parecía inútil y un arrepentimiento que amenazaba con ahogarla. El mundo interior de Naruto era una tormenta de autoflagelación. El autodesprecio ya no era un susurro, era un río rugiente, tallando cañones de duda en su alma. Se lo has enseñado. Por fin le mostraste exactamente lo que eres. Una bestia. Un asesino. No un héroe. Un monstruo que convierte a la gente en cadáveres. De esposas que se convierten en viudas. Este es tu destino. El recuerdo de los ojos abiertos y sorprendidos de Hinata quedó grabado en su mente, un sello más efectivo que cualquiera que el cuarto Hokage pudiera haber ideado jamás. Selló cualquier esperanza tonta y frágil que pudiera haber albergado en secreto. Esto era lo mejor, insistía la voz odiosa. Este era el toque de realidad que él y ella necesitaban. Era una heredera Hyuga, pura, noble, gentil. Era un Jinchuriki, un arma de destrucción masiva con un temperamento explosivo. Ahora se mantendría alejada. Estaría a salvo. Era una amenaza para su vida, para su luz. Su mera existencia cerca de ella era un peligro. Pero la otra parte de él, la que brilló cuando ella le defendió en el festival, que sintió paz cuando ella le tocó la mejilla, aullaba de agonía. Sentía que estaba perdiendo algo vital, algo que ni siquiera había poseído del todo, pero cuya ausencia ahora dejaba un vacío frío y abierto. Antes de Shikamaru y Choji, antes que nadie, estuvo ella. La chica callada que le observaba con ojos firmes y gentiles. Y ahora, incluso eso había desaparecido. Estaba solo. De verdad, completamente solo. Tierra de hierro. La tierra del hierro era un mundo de belleza austera e implacable. Montañas nevadas arañaban un cielo gris acero, y el aire era tan fresco que dolía respirar.
Los samuráis que les recibieron en la frontera eran un estudio de formalidad rígida, sus armaduras lacadas brillando apagadas, sus rostros severos e impasibles bajo cascos con cuernos. No había calidez en su bienvenida, solo un respeto frío y procedimental por el cargo de Hokage. Los llevaron a una mansión colosal, parecida a una fortaleza, de madera oscura y piedra gris, construida en la misma ladera de la montaña. Estaba destinado a impresionar e intimidar, con ángulos afilados y vigas pesadas. El silencio aquí era diferente al del bosque. Era el silencio de la piedra antigua y la nieve profunda, un silencio que absorbía todo sonido y emoción. En un amplio y austero salón, Danzo recibió los saludos formales de los samuráis principales. El viejo halcón de guerra parecía completamente en su elemento en medio de la fría grandeza. Daba órdenes cortantes y precisas. Se les llevará a sus aposentos. La cima comienza al amanecer. Estad preparados. Un samurái vestido con ropa más sencilla se acercó a Naruto y Hinata. Vosotros dos. Sígueme. Los condujeron por un pasillo laberíntico, sus pasos resonando sobre el suelo de madera desnuda. El samurái se detuvo ante una pesada puerta de roble. Esta es tu habitación. Las instalaciones de baño están por esa puerta, dijo, señalando una puerta más pequeña dentro de la cámara. Os traerán las comidas. No te deambules. Los dejó, su armadura tintineando levemente mientras desaparecía por el pasillo. Naruto empujó la puerta. La habitación era espaciosa pero vacía. Dos futones sencillos estaban dispuestos a lados opuestos de la sala. Una mesa baja estaba en el centro. Una sola ventana alta permitía que una rendija de la luz gris que se desvanecía cortara el suelo. El baño anexo era apenas visible a través de la otra puerta. Era intensamente, incómodamente íntimo. Tras la inmensidad del viaje y el horror de la pelea, estar encerrados juntos en ese espacio silencioso se sentía como estar bajo una lupa. Naruto entró, dejando su pequeña mochila de viaje junto al futón más alejado de la puerta del baño. No miró a Hinata. No podía. Deberías bañarte primero, dijo, con voz plana y monótona. Él mantuvo la espalda hacia ella, mirando la pared desnuda. Hazlo después. Las palabras eran un despido. Un muro. Estaba poniendo tanta distancia entre ellos como la pequeña habitación permitía. Hinata estaba justo dentro del umbral, abrazando su propia mochila. Su tono, la forma en que no la miraba de frente, le parecía un golpe físico. La terrible convicción se solidificó en su pecho. Me odia. Me culpa por verle así. Ni siquiera puede soportar mirarme. Una nueva oleada de miseria la invadió, tan fuerte que la hizo temblar. Quería protestar, decir algo, cualquier cosa, salvar ese terrible abismo. Pero la timidez era una prisión. El miedo a empeorar las cosas, a oírle confirmar sus temores con una palabra dura, le atascó la voz en la garganta. Lo único que pudo decir fue un pequeño y ahogado "ok". Se movió como un fantasma por la habitación, cogiendo un cambio de ropa de su mochila con dedos temblorosos. Se deslizó en el baño y cerró la puerta tras de sí con un suave y definitivo clic. El sonido resonó en la habitación silenciosa. Para Naruto, sonaba como una puerta de celda cerrándose de golpe. Solo, toda la fuerza de su autodesprecio le golpeó. Se dejó caer en el futón, con la cabeza entre las manos. La imagen de su expresión herida y aceptante cuando dijo vale se repetía en bucle. Él le había hecho daño. Otra vez. Era un veneno. Había brutalizado a un hombre delante de ella, y ahora le daba la espalda fría por tener el valor de presenciarlo. Era el peor tipo de persona. En el baño, Hinata se apoyó en la puerta cerrada con llave, con lágrimas calientes finalmente desbordándose. El sonido del agua que empezó a correr enmascaraba sus sollozos silenciosos. No lloraba de miedo. Lloraba de una tristeza impotente y aplastante. Tristeza por el dolor que sentía, tristeza porque ella era la causa de esta nueva distancia, tristeza por no tener el valor de acercarse cuando más lo necesitaba. Se frotó la piel, intentando borrar el recuerdo del día, pero el frío en su corazón permaneció. Una hora después, apareció, vestida con un sencillo y modesto yukata para dormir, el pelo húmedo y pegado al cuello. La habitación estaba ahora oscura, iluminada solo por una sola linterna que ella había dejado encendida para él. Naruto no se había movido de su futón. Era solo una silueta encorvada contra la tenue luz que entraba por la ventana. He terminado, susurró en la penumbra. No respondió durante un largo momento. Entonces se levantó, una sombra desprendiéndose de la oscuridad. Claro, murmuró. Cogió sus cosas y pasó junto a ella sin mirarla, desapareciendo en el baño. La cerradura hizo un clic al cerrarse.
Hinata se quedó en medio de la habitación, sintiéndose completamente sola. Caminó despacio hasta su futón y se tumbó, cubriéndose con las gruesas mantas. Miró al techo, escuchando el leve sonido del agua a través de la pared. La distancia de 3 metros entre sus camas se sentía como un océano infranqueable. En el baño, Naruto se quedó bajo el chorro de agua caliente, dejando que le quemara la piel. Miró la línea rosada y tenue en su palma por el corte ya curado gracias al Kyuubi. No fue nada. La herida real era invisible. Se frotó las manos hasta quedarse en carne viva, como si pudiera borrar el recuerdo de lo que habían hecho, el recuerdo de la mirada en sus ojos. Pero estaba grabada en él, más profunda que cualquier cicatriz. Volvió a la habitación, con el pelo goteando. Hinata yacía de espaldas a él, un pequeño montículo quieto bajo las mantas. Estaba seguro de que estaba despierta. Apagó la linterna y se tumbó en su propio futón en la oscuridad. El silencio entre ellos estaba vivo. Vibraba con todo lo que no se había dicho, su consuelo no dicho, su disculpa silenciosa, su preocupación contenida, su odio hacia sí mismo ahogado. Era una tercera presencia en la habitación, más fría que el aire de la montaña que se filtraba por la ventana. 2 corazones, destrozados por el mismo suceso, yacían a escasos pasos de distancia en la oscura fortaleza, cada uno atrapado en su propia celda aislada de malentendidos y dolor, ambos anhelando conexión pero paralizados por los mismos sentimientos que lo hacían necesario. La noche en la Tierra del Hierro fue larga, silenciosa y amargamente, profundamente solitaria. Capítulo 8. Lo siento, Hime. La primera luz pálida del amanecer en la Tierra del Hierro fue un invitado reacio. No llegó en directo. Se filtraba por la ventana alta y estrecha de la habitación, una leche fina y gris que hacía poco por disipar el frío profundo. Naruto no despertó con calor, sino con el beso agudo del aire frío de la montaña en su rostro. Se quedó quieto un momento, los acontecimientos del día anterior volviendo a su conciencia con el peso de la piedra caída. La sangre, la rabia, la vergüenza, los ojos horrorizados de Hinata. Se incorporó apoyándose en un codo, frotándose la cara con una mano. Su mirada se dirigió automáticamente al otro futón. Hinata seguía dormido, una pequeña figura enroscada bajo las gruesas mantas. Pero estaba temblando. La brisa fría que susurraba a través del marco de la ventana mal ajustado había dado en el blanco. En su sueño, se había movido y la manta se había deslizado, dejando al descubierto la delicada línea de su cuello y un hombro al aire gélido. Incluso con la penumbra, podía ver los finos temblores recorriéndola. Un suspiro, cargado de un cansancio que no tenía nada que ver con el sueño, escapó de él. Toda la culpa complicada y el autodesprecio momentáneamente se transforman en un pensamiento simple y práctico. Ella es fría. En silencio, se deslizó fuera de su propio futón. El suelo de madera estaba helado bajo sus pies descalzos. Caminó descalzo por la corta distancia, el silencio tan completo que podía oír el suave y tembloroso ritmo de su respiración. Se arrodilló a su lado. Por un momento, simplemente miró. Su rostro, normalmente tan sereno en concentración o suavizado por una sonrisa tímida, estaba preocupado, incluso dormido. Sus cejas estaban ligeramente fruncidas. Y allí, trazando caminos por sus pálidas mejillas hasta la almohada, estaban las tenues y plateadas marcas de lágrimas secas. La imagen fue un golpe físico en el estómago. El autodesprecio, momentáneamente desviado, regresó con fuerza, un fuego que ardía frío en sus venas. Lloró hasta quedarse dormida. Por ti. Porque eres un monstruo que no puede controlarse, y luego le diste el trato del silencio como a una niña caprichosa. Le hiciste sentir que era culpa suya. Tú la hiciste llorar. Los susurros en su cabeza eran puro odio ácido, dirigido completamente hacia adentro. Apretando los dientes ante el embate interno, se centró en la tarea inmediata. Con una ternura que desmentía la tormenta que sentía adentro, extendió la mano. Sus dedos, callosos y llenos de cicatrices, rozaron la lana áspera de la manta. Lo recogió con cuidado, levantándolo lo justo para acomodarlo de nuevo con seguridad alrededor de su figura esbelta, asegurándose de que cubriera completamente su hombro y cuello expuestos. Él la acarició sobre ella, su toque ligero como una pluma. Al hacerlo, estuvo lo suficientemente cerca como para ver las pestañas individuales descansando en sus mejillas, la ligera parte de sus labios al respirar. La vulnerabilidad de su sueño, combinada con las evidencias de sus lágrimas, rompió algo dentro de él. Los muros defensivos y enfadados se desmoronaron, dejando solo un vasto y doloroso arrepentimiento. No pensó.
Las palabras salieron de él en un susurro, tan suave que apenas era una perturbación en el aire frío, destinado solo a la chica dormida y a los fantasmas de sus propios fracasos. Lo siento mucho, murmuró. Lo siento mucho, Ime. El antiguo y honorable término para princesa salió de sus labios sin pensarlo conscientemente. Era una disculpa, un reconocimiento y un título de respeto todo en uno. Era lo que ella era para él, no una heredera del clan a la que apalancarse, ni una camarada a la que proteger por deber, sino algo precioso. Algo que había fallado. El momento quedó suspendido, frágil y profundo. Entonces, el peso de su propia emoción y la necesidad de escapar de la dolorosa ternura de la escena le impulsaron a moverse. Se levantó en silencio y se retiró, recogiendo su ropa y deslizándose en el baño, cerrando la puerta con el clic más silencioso. En cuanto la puerta se cerró con un clic, los ojos de Hinata se abrieron lentamente. No había dormido del todo. El frío llevaba un tiempo mordisqueando los bordes de su conciencia, una incomodidad sorda bajo el peso más pesado de su tristeza. Había sentido el cambio en el aire cuando él despertó, había oído la suave yema de sus pies. Una parte de ella se había quedado paralizada, insegura, aún atrapada en la miseria de la noche anterior. Entonces sintió su presencia a su lado. No una amenaza, sino un calor tranquilo y sólido. Había sentido el suave levantar y asentarse de la manta, el cuidado de arropar que disipaba el frío invasivo. Fue un gesto de un cuidado tan simple e irreflexivo que le recorrió una descarga de calor que no tenía nada que ver con la lana. Y entonces, el susurro. Lo siento mucho, Ime. Las palabras fluyeron sobre ella como miel tibia, filtrándose en las grietas heladas de su corazón. La disculpa, cruda y sincera, era todo lo que no se había atrevido a esperar. Pero fue la otra palabra la que explotó en su sistema nervioso. Ime, princesa. La llamó princesa. Un chillido, totalmente involuntario, escapó de sus labios, y se tapó la boca con las manos, con los ojos abiertos bajo la luz gris del amanecer. Todo su rostro se encendió en un rubor tan intenso e instantáneo que sintió el calor que irradiaba de su propia piel. Tiró de la manta que él acababa de ponerle sobre la cabeza, creando un capullo oscuro y cargado. Dentro de la manta, su mente se convirtió en un festival alborotado y eufórico. Me llamó Ime. Naruto-kun me llamó Ime. 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 La palabra sonaba en un bucle delirante. No era un apodo floral, era digno, respetuoso, pero íntimo. Tenía un peso. Era algo que un caballero llamaría a su dama en una de las viejas historias que a veces leía. Las lágrimas de la noche anterior fueron olvidadas, sus huellas saladas ahora caminos irrelevantes en un mapa de pura y nerviosa alegría. Toda la tristeza, el miedo de que la odiara, se derritieron bajo el amanecer nuclear de esa sola palabra. Se ha disculpado. Lo siente. No me odia. Sus pensamientos se atropellaron. Era tan delicado, me arregló la manta, vio que tenía frío, y me llamó Ime mientras yo dormía. Un nuevo y emocionante pensamiento surgió. Pensó que estaba dormida. Lo dijo porque pensó que no podía oír. Eso significa que es lo que realmente piensa. Pateó ligeramente los pies bajo las mantas, un gesto infantil de pura alegría que nunca permitiría que nadie viera. La formidable heredera Hyuga, una kunoichi capaz de romper huesos con la yema de los dedos, se redujo a un charco de felicidad sonrojada y chillando por un título honorífico de 2 sílabas. Entonces, la parte práctica de su cerebro, la parte entrenada para la estrategia y la observación, intervino. Está en la bañera. Pronto saldrá. Tengo que actuar con normalidad. Tengo que estar compuesta. Bajo el fuerte de mantas, Hinata libraba una guerra por la compostura. Respirar hondo no hacía mucho para calmar el rubor del núcleo del reactor en sus mejillas, pero calmaba su corazón frenético. Pronto saldrá. Sé normal. Sé Hyuga. Sería, no un charco. Con un suspiro decidido, echó las sábanas hacia atrás. El aire frío fue un shock, pero ayudó. Rápidamente hizo su propio futón con la precisión de un soldado, esquinas afiladas, manta lisa, almohada centrada. Una mirada a la ropa de cama arrugada de Naruto la hizo detenerse. Era un nido caótico, la manta medio en el suelo. Una pequeña sonrisa cariñosa asomó en sus labios. Muy Naruto-kun. Sin darle demasiadas vueltas, pensar demasiado era para él, no para las tareas, se arrodilló y empezó a ordenar su futón. Sacudió la manta, la dobló con cuidado y colocó la almohada cuidadosamente encima. Se sentía doméstico. Íntimo de una forma tranquila y sencilla. Ella estaba terminando, alisando una última arruga. La manilla de la puerta del baño giró al abrirse y Naruto llegó.
Alzó la vista, con una sonrisa educada y serena ya formándose en su rostro. Murió al instante. Naruto estaba en el umbral, una nube de vapor saliendo a su alrededor. Él era, no vestido. Una sola toalla pequeña estaba bien enrollada alrededor de sus caderas, pero nada más. Gotas de agua brillaban en su piel, trazando caminos sobre los planos definidos de su pecho y estómago. Su cabello, dorado oscuro cuando estaba mojado, estaba peinado hacia atrás, revelando toda la intensidad de sus ojos azules, que en ese momento estaban abiertos de sorpresa. El cerebro de Hinata se cortocircuitó. Toda la compostura estratégica, la disciplina yuga, los discursos mentales se evaporaron. Sus ojos, por voluntad propia, hicieron un escaneo rápido y panorámico. Los hombros anchos, tensos por años de entrenamiento. Los pectorales bien definidos. El abdomen estriado y delgado que hablaba de una fuerza central increíble, no de vanidad. La línea en vez que desapareció de forma sugerente bajo la toalla. Un sonido como una tetera alcanzando su punto álgido, escapó de su garganta un chillido agudo y ahogado. Su cara no solo se sonrojó, alcanzó un tono rojo desconocido para la ciencia, un carmesí luminoso y atómico que viajaba desde la línea del cabello hasta el cuello y probablemente hasta los dedos de los pies. Estaba segura de que emitía olas de calor visibles. Naruto, por su parte, se quedó paralizado en el umbral. Su primer pensamiento fue simple: oh, ya está despierta. Entonces registró su expresión. Sus ojos eran como platos de cena, su boca una perfecta O. Siguió su mirada hacia sí mismo. Oh, la comprensión surgió, caliente e inmediata. Camisa. No tengo camisa. Estoy con toalla. Delante de Hinata. ¿Quién tiene una cosa, para mí? El ninja ajeno al amor, capaz de descifrar estrategias de batalla complejas y el dolor en el corazón de un dios, finalmente conectó los puntos en un contexto humillantemente personal. El conocimiento de sus sentimientos, que siempre había sido un hecho vago y lejano, que nunca quiso reconocer por sus propias inseguridades, de repente se convirtió en una realidad ardiente e inmediata. No solo le miraba, lo estaba viendo desnudo. Oh bueno, medio desnudo pero aún así. Y la visión la dejó en una estatua escarlata sin palabras. Su propio rubor estalló, un rojo violento, como de remolacha que chocaba terriblemente con su pelo. Sentía como si todo su cuerpo estuviera ardiendo. Yo lo siento mucho. Gritó, con la voz quebrada. No dio un paso adelante ni hacia atrás. Simplemente giró sobre el sitio como un robot averiado y se lanzó de nuevo al baño, cerrando la puerta de un portazo que hizo temblar el marco. Golpe. Silencio. Dentro del baño, Naruto se apoyaba en la puerta cerrada, jadeando como si acabara de correr un maratón. Apoyó su frente ardiente contra la madera fría. Idiota. Idiota. Idiota, date baño. Susurró con fuerza para sí mismo. ¿En qué estabas pensando? No puedes irte así como así. Es una chica. Hinata es una chica. Y ella, ni siquiera pudo terminar el pensamiento, su rostro se encendió de nuevo. Miró hacia abajo la toalla ofensiva. Ahora parecía increíblemente pequeño. Se apresuró a buscar la ropa, con las manos torpes. Ponerse los calzoncillos mientras intentaba no pensar en que Hinata estaba justo al otro lado de la puerta era una hazaña de concentración digna de modo sabio. En la sala principal, Hinata seguía clavada en el sitio. El portazo de la puerta la sobresaltó, pero la imagen quedó grabada en su retina. Se hundió lentamente hasta quedar sentada sobre el futón cuidadosamente doblado su futón. Su monólogo interno ya no eran palabras coherentes, sino una serie de impresiones frenéticas y estáticas. Abdomen. Pelo mojado. Hombros. Gotas de agua. Toalla. Toalla. Solo una toalla. Tan cerca. Se sonrojó. Se sonrojó. Se disculpó. Me vio mirando. Sabe que estaba mirando. Sabe que lo vi. Se enterró la cara en las manos, pero no sirvió de nada. La imagen se reprodujo de nuevo. La pura masculinidad sin adulterar de él. Era muy diferente a verlo con mono o ropa de entrenamiento. Esto era crudo. Sin filtro. Y insoportablemente atractivo. Un pensamiento nuevo, aterradoramente maravilloso, cortó el pánico. Él también se sonrojó. Naruto Uzumaki, que se enfrentaba a criminales de rango S sin pestañear, se había puesto rojo como un tomate al verlo sin camisa. Por su reacción, no era solo su enamoramiento unilateral siendo torpe. Esto era un momento mutuo de pura locura nerviosa. Él también se vio afectado. La vergüenza empezó a calmarse, mezclándose con una sensación de emoción mareante. Echó un vistazo entre los dedos a la puerta del baño.
Podía oír un leve y frenético crujido desde dentro. Se está vistiendo ahí dentro. Ahora mismo. Pensando sobre esto. El pensamiento le hacía querer explotar y flotar al mismo tiempo. Tenía que recomponerse. Tenían que asistir a una cumbre Kage. Era una yuga. Era una kunoichi. No podía enfrentarse a los líderes reunidos del mundo con aspecto de langosta cocida y actuando como un ciervo asustado. Con un esfuerzo monumental, se puso en pie. Se acercó a la ventana, apoyando su frente ardiente contra el cristal helado. El choque del frío ayudó. Respiró largas y lentas, concentrándose en las montañas blancas y austeras del exterior, en la disciplina de su control de chakra. Cuando la puerta del baño se abrió de nuevo, había conseguido reducir su sonrojo a un resplandor rosado y su respiración a algo parecido a la normalidad. Se giró, buscando una expresión de educación neutral y disposición. Naruto apareció, completamente vestido con su habitual negro y naranja. Su pelo seguía húmedo y puntiagudo, pero su cara solo estaba ligeramente sonrojada. No pudo mirarla a los ojos. Miró fijamente un punto en la pared sobre su cabeza. Mañana. Otra vez, murmuró, frotándose la nuca. Buenos días, Naruto-kun, respondió, con la voz solo un poco temblorosa. Entrelazó las manos delante de sí para evitar que temblaran. Un silencio denso y incómodo descendió. Estaba lleno del fantasma de una toalla y el recuerdo de los rubores atómicos. Los ojos de Naruto finalmente recorrieron la habitación, posándose en los futones cuidadosamente doblados. Tú doblaste la mía. Gracias. No ha sido ninguna molestia, dijo Hinata suavemente, bajando la mirada a su pecho ahora cubierto. Ella obligó a volver a mirar su rostro al instante. Malos ojos. Para allá. Claro. Naruto arrastró los pies. La disculpa de esta mañana, el susurro Hime, quedó suspendida entre ellos, pero quedó eclipsada por el trauma fresco y divertidísimo del incidente de la toalla. Así que, desayuno. Probablemente el samurái trajo algo. Ese sí. Eso estaría bien. Se quedaron allí un momento más, dos de los jóvenes shinobi más poderosos de su generación, completamente derrotados por el simple hecho de que uno estuviera sin camiseta en presencia del otro. Finalmente, Naruto soltó una risa forzada y incómoda. Tío, esta habitación es muy frío, ¿eh? Hinata asintió vigorosamente, agradecido por el tema seguro y absurdo. Ese muy frío. Sí. Congelándose. Así es. Otra pausa. Vaya. Dijo Naruto, demasiado alto, aplaudiendo con las manos. Comamos antes de que haga más frío. Créelo. Prácticamente marchó hasta la puerta donde habían dejado una bandeja con platos sencillos de samurái, arroz, pescado a la parrilla, sopa de miso. La devolvió y se sentaron en lados opuestos de la mesa baja, a unos 3 pies de madera pulida entre ellos. Comieron en silencio, pero el silencio había cambiado. El peso pesado y triste de la noche anterior había desaparecido. En su lugar había una incomodidad eléctrica y zumbante, pero debajo de eso, algo más cálido. Un secreto compartido. Un entendimiento mutuo y desconcertado. Se lanzaban miradas furtivas cuando pensaban que el otro no los miraba. Naruto veía las mejillas de Hinata aún ligeramente sonrojadas, y una extraña sensación cálida se extendía por su propio pecho, desterrando momentáneamente el odio hacia sí mismo que aún persistía. No le miraba horrorizada. Ella le miraba y se sonrojaba. Hinata veía a Naruto torpemente con sus palillos, inusualmente torpe, y su corazón latía con fuerza. Estaba nervioso. Por ella. Era aterrador, divertidísimo, embarazoso y, en el fondo, bajo capas de timidez y culpa, increíblemente, maravillosamente dulce. El camino por delante seguía plagado de hielo político y de las frías maquinaciones de Danzo. Pero en esta fría habitación en la Tierra de Hierro, durante un desayuno tranquilo, algo se había descongelado sutil e irrevocablemente. El mundo no había cambiado, pero el espacio entre dos futones se había reducido de un océano infranqueable a una brecha salvable llena de rubor. Capítulo 9. Cumbre de los 5 Kage. El camino desde su habitación hasta la cámara de la cima fue una solemne procesión por el corazón del bastión samurái. Los pasillos eran vastos, tallados en piedra oscura, iluminados por antorchas vacilantes que proyectaban largas sombras danzantes. El aire olía a hielo viejo, aceite de lámpara y un silencio tenso y anticipatorio. Los samuráis los flanqueaban, su presencia un recordatorio frío y constante del papel que estaban allí para desempeñar adornos de poder en el teatro político de Danzo. Hinata caminaba junto a Naruto, su propio nerviosismo por la inminente cumbre momentáneamente eclipsado por su preocupación por él.
El calor fácil y nervioso del desayuno se había desvanecido durante el paseo, sustituido por la cruda realidad de su propósito. El rostro de Naruto se había asentado en una máscara de determinación cansada, pero ella podía ver la tensión en su mandíbula, las sombras bajo sus ojos que hablaban de noches sin dormir y conflictos internos. Llegaron a un par de puertas colosales con bandas de hierro. Dos guardias samuráis de rostro imperturbable asintieron y, con un gruñido profundo y resonante, las puertas se abrieron hacia adentro. La sala de la cumbre era un espacio cavernoso y circular, con su alto techo abovedado perdido en la sombra. Una enorme mesa de piedra de 5 lados dominaba el centro, cada segmento tallado con el símbolo de una gran nación. A su alrededor, en secciones elevadas detrás de sus respectivos kage, estaban las delegaciones de cada aldea. Consejeros, guardaespaldas, todos irradiando sus propias auras únicas de sospecha, orgullo o cinismo cansado. Y allí, en la mesa, estaban los kage. A un lado, una montaña de furia apenas contenida. El cuarto Raikage. Se sentó con sus enormes brazos cruzados sobre su pecho de barril, su rostro una nube de tormenta de impaciencia, cicatrices como relámpagos destacando contra su piel oscura. Sus ojos recorrieron la sala con un desprecio palpable y agresivo. A su lado, una figura diminuta y arrugada se posaba en un cojín para ver por encima de la mesa. Onoki, el tercer Tsuchikage. Su rostro era un mapa de arrugas, pero sus ojos eran afilados como pedernal, sin perder nada. Proyectaba un aura de pragmatismo antiguo y terco, el peso de décadas de rencores y realpolitik que le rodeaban como polvo. Al otro lado, una visión de elegancia letal. Meiterumi, la quinta Mizukage. Era hermosa, con un cabello castaño rojizo y una sonrisa cálida que no llegaba del todo a sus ojos agudos y evaluadores. Representaba a un pueblo intentando lavar la sangre de la niebla sangrienta de sus manos, pero el acero bajo el terciopelo era inconfundible. Y entonces, ahí estaba. Justo enfrente del asiento vacío del Hokage, Gaara. Sabaku no Gaara, el quinto Kazekage. Se sentó con una quietud profunda, no rígida, sino profundamente calmada. El brillo que antes era loco en sus ojos había desaparecido, reemplazado por una sabiduría silenciosa y pesada. La calabaza de arena estaba atada a su espalda, un testimonio silencioso de su poder y su pasado. Su rostro pálido era sereno, pero sus ojos verdes llevaban el peso de un pueblo sobre sus jóvenes hombros. La sección del Hokage, donde dirigían a Naruto y a los Anbu de la raíz, estaba visiblemente vacía. Danzo les estaba haciendo esperar. Un juego de poder. Naruto sintió un nuevo destello de irritación, pero lo reprimió. Sin embargo, sus ojos encontraron inmediatamente los de Gaara. Y por primera vez desde que entraron en esta guarida de lobos y titanes, una luz genuina chisporroteó en sus profundidades azules. Ignorando las miradas fulminantes del capitán de Root a su lado una clara advertencia, para mantener la formación Naruto dio unos pasos hacia adelante hacia el borde de la sección de Suna. Los otros Kage y sus séquitos observaban con distintos grados de curiosidad. El Raikage resopló, un ronco bajo. Las cejas de Onoki se alzaron por la frente. Mei ofreció una sonrisa educada e intrigada. Gaara lo vio en cuanto entró. Una pequeña sonrisa, casi imperceptible, tocó sus labios, suavizando sus rasgos severos. Asintió levemente y regiamente a sus propios guardias, que se apartaron para permitir que Naruto se acercara. Naruto, dijo Gaara, con voz calmada y medida, pero con calidez en los bordes. Gaara. Respondió Naruto, su propia voz demasiado alta en la sala silenciosa, ganándose otra mirada de desaprobación de la raíz. No le importaba. Extendió la mano, y Gaara le encontró a mitad de camino, sus manos entrelazándose en un apretón firme y familiar. No era el saludo exuberante y con palmadas en la espalda que podría haber dado a Leo Kiba. Era una conexión sólida y reconfortante entre dos hombres que entendían el peso del mundo. ¿Cómo te va la vida de Kazekage?, preguntó Naruto, manteniendo la voz más baja pero sin poder evitar sonreír. ¿Papeleo tan malo como dicen? La sonrisa de Gaara se ensanchó un poco. Es un tipo de batalla diferente. Menos arena, más focas. Pero es una batalla que merece la pena luchar por mi pueblo. Sus ojos verdes buscaron el rostro de Naruto. ¿Y Konoha? Escuché sobre la devastación tras el ataque de Pain. ¿Avanza la recuperación? La sonrisa de Naruto vaciló un poco, volviéndose más melancólica. Sí, vamos avanzando. Levantando muchas piedras. Construyendo cosas. Ya sabes. Se encogió de hombros, el gesto pretendía transmitir indiferente pero en cambio resaltaba el cansancio de su cuerpo. Solo me alegra ver una cara amiga aquí. La mirada de Gaara, siempre perspicaz, se detuvo.
Veía lo que otros podrían perderse. La tenue oscuridad bajo los ojos de Naruto que hablaba de algo más que trabajo físico. La tensión sutil en sus hombros que no era solo por la cima. La forma en que su energía habitual y radiante parecía atenuada, apagada como un fuego luchando por aire. La fácil evasión sobre la reconstrucción de Konoha no le engañaba. Naruto, dijo Gaara, bajando aún más la voz, volviéndose privado en medio del espacio público. ¿Está todo bien? La simple y directa pregunta fue una lanza atravesando la armadura de falso ánimo que Naruto llevaba puesta. Por un segundo, estuvo tentado de descargarlo todo. El vacío de la celebración, el desprecio de Danzo, el lío sangriento con los bandidos, sus sentimientos confusos y dolorosos hacia Hinata, la presión asfixiante de ser un símbolo. Este era Gaara. La única persona viva que realmente, visceralmente, entendía el aislamiento de ser un Jinchuriki, de ser temido y convertido en arma, de luchar por la aceptación de un mundo que te veía primero como un monstruo. Gaara había recorrido ese camino antes que él. Había estado en un lugar más oscuro y había luchado por regresar, guiado en gran parte por la propia terquedad de Naruto. Pero no era el momento ni el lugar. Los ojos del mundo estaban sobre ellos. Danzo llegaría en cualquier momento. No podía mostrar debilidad aquí, no por su propio bien, sino por el de Konoha. Se encogió de hombros de nuevo, esta vez el gesto más tenso. Sí, sí. Todo está bien. Solo, sabes. Las cosas han estado un poco caóticas. Soltó una risa corta y sin humor. Demasiado caótico. Gaara escuchó la evasión. Escuchó el cansancio envuelto en la risa. No insistió. Entendía el deber y las máscaras mejor que nadie. En cambio, ofreció el único consuelo que podía en ese entorno. Se inclinó ligeramente hacia adelante, su voz un susurro suave y áspero destinado solo a los oídos de Naruto. Cuídate, Naruto. 5 palabras. Sencillo. Sin adornos. Pero llevaban el peso de una historia compartida, de un vínculo forjado en la salvación mutua. No eran el elogio vacío de los aldeanos ni la fría utilidad de Danzo. Eran las palabras de un hermano, una sonrisa real y genuina, la primera que realmente llegó a sus ojos desde la fiesta se extendió por el rostro de Naruto. Era una sonrisa cansada, pero cálida y real. Sintió un nudo en la garganta, que tragó rápidamente. Igualmente, Gaara. No dejes que el papeleo te entierre, date vallo. Le dio un último apretón firme en el hombro antes de volver a la sección de Konoha. Mientras caminaba, el calor del encuentro persistía, una pequeña brasa encendida en la fría cámara de la política. De todas las figuras poderosas en esta sala, los titanes del rayo y la tierra, el elegante tejedor de niebla era el joven Kasekage silencioso y controlador de arena quien se sentía su único verdadero aliado. Un hermano que había caminado por el infierno y emergido no como demonio, sino como líder. Era un recordatorio de lo que era posible. Un recordatorio de que no estaba completamente solo en su tipo particular de dolor. El pesado silencio de la cámara de la cima se rompió con el sonido de las puertas principales al abrirse de nuevo. Todas las miradas se volvieron. Danzo Shimura, vestido con las ropas formales blancas y rojas del Hokage, entró con un paso lento y deliberado que captaba la atención. No se apresuró. Les hizo esperar, y ahora les hizo observar su procesión hacia el asiento vacío. Los samuráis alrededor de Naruto y Hinata se enderezaron infinitesimalmente, su enfoque absoluto. Disculpad la demora, dijo Danzo, con una voz seca y áspera que se escuchaba sin esfuerzo en la sala acústicamente perfecta. No sonaba arrepentido. Sonaba como un hombre para quien el tiempo era un recurso estratégicamente desperdiciado. Tomó asiento en la sección de Konoha de la mesa, la sombra del sombrero cayendo sobre su rostro vendado. Asuntos desafortunados que atender. Casi a tiempo, el último participante entró por una puerta lateral. Mifune, el severo líder de los samuráis de cabello hierro y árbitro neutral de la cumbre, tomó su lugar en la cabecera de la mesa. Asintió brevemente y con firmeza. Estamos convocados. La quinta cumbre de los 5 Kage comienza ahora. La agenda principal, la amenaza de la organización Akatsuki y el reciente ataque a Konohagakure. Apenas había terminado de hablar cuando el Raikage golpeó la mesa con un puño del tamaño de un jamón. La losa de piedra tembló. Basta de preámbulos. Tronó, su voz como granito rechinando. Todos sabemos por qué estamos aquí. Konoha fue atacada. Aplastado. Por un hombre llamado Pain Nagato. Sus ojos ardían con una mezcla volátil de ira y una extraña satisfacción depredadora.
Y según los informes que Lord Mifune tuvo la amabilidad de compartir informes cortésmente proporcionados por Lord Danzo, impregnó el título de sarcasmo, este Nagato era alumno del Sannin Jiraiya de Konoha. Se inclinó hacia adelante, su enorme figura dominando su lado de la mesa. Esto no es un terror externo. Esto es la propia podredumbre interna de Konoha volviendo para atormentarlos. Su legendario Sannin genera un monstruo que casi los borra del mapa, y ahora se supone que todos tenemos que sentarnos aquí a hablar de la amenaza a Akatsuki como si fuera un peligro igual para todos nosotros. Esto es un problema de Konoha. Un murmullo, bajo y de acuerdo, recorrió el contingente de Iwa. Onoki, el tercer Tsuchikage, acarició su larga barba, su rostro arrugado una máscara de solemne acuerdo. El Raikage habla con franqueza, pero no sin razón, dijo Onoki, con voz aguda y aguda pero afilada como una aguja. La línea es clara. Jiraiya de Konoha entrenó al hombre que la destruyó. La conexión es innegable. Sugiere un fallo de supervisión. Una ideología tóxica cultivada dentro de la esfera de influencia de Konoha. Naruto, de pie rígido entre la raíz, sintió una oleada ardiente de ira atravesar el entumecimiento frío. Claro. Por supuesto que Kumo e Iwa se lanzarían. Esto no iba de seguridad, era por venganza. Una oportunidad para patear Konoha mientras estaba abajo, para humillarles por las pérdidas que habían sufrido en guerras pasadas. La hipocresía era asombrosa teniendo en cuenta a los demás miembros de la Akatsuki. Y entonces, una voz traicionera y cansada susurró desde el rincón más oscuro de su mente. Que lo hagan, que arrasen con Konoha. Deja que Danzo se retuerza. ¿Por qué debería importarte? Ese pueblo te odiaba. Te despreciaban. Ahora solo animan porque eres útil. Se volverían contra ti en un abrir y cerrar de ojos. Que sean humillados. Se lo merecen. El pensamiento era seductor en su amargura. Resonaba con el dolor profundo y supurante que llevaba encima. Apretó los puños detrás de la espalda, las uñas clavándose en las palmas. Permaneció en silencio, contenida por una tormenta. Danzo, sin embargo, no se inmutó. Entre las solas puntas de los dedos vendados. Una vista simple y conveniente, Raikage Dono, dijo, con un tono frío y calmado. Uno que ignora la composición misma de la Akatsuki. ¿O los informes tampoco mencionaron que sus filas estaban llenas de missing nin de vuestras aldeas? Dejó las palabras en suspenso. Deidara, de Iwagakure. Sasori de la Arena Roja, que desertó de Sunagakure. Kisame Oshigaki, el monstruo de la niebla oculta. Sigo. La Akatsuki no es un problema de Konoha. Es una malignidad alimentada por los fracasos y rebeliones de todas las grandes naciones. Todos jugamos un papel en la creación del entorno que dio origen a esos pícaros. Los ojos de Onoki se entrecerraron. Una astuta desviación, Danzo. Pero eso no cambia el hecho central. El líder, el corazón de esta malignidad, como la llamas, era producto del sabio más famoso de Konoha. Eso es un hecho que no se puede manipular. Otro error en tu valoración, Tsuchikage Dono, replicó Danzo con naturalidad. Nagato era ciudadano de Amegakure. Nací allí, crecí allí. Nunca juró lealtad a Konoha, nunca llevó nuestra cinta en la cabeza. La tutela de Jiraiya era una interludio humanitario durante la Segunda Guerra. Era un estudiante descarriado, no un shinobi de Konoha. Culpar a Konoha por su camino posterior es tan lógico como culpar al país del rayo por una tormenta que comienza en el mar y daña el país de la tierra. El debate fue una clase magistral de cuchillos políticos, cada estocada y parada buscando una beta vital. Naruto escuchó, las discusiones sobre culpa y origen le parecían grotescamente abstractas comparadas con el recuerdo del rostro desgarrado por el dolor de Nagato, su última y desesperada creencia en un camino diferente. Onoki resopló, un sonido seco y desdeñoso. Un interludio humanitario que creó un destructor de naciones. Quizá la culpa, entonces, recaiga en el profesor. Quizá los métodos de Jiraiya, sus filosofías, eran el veneno. Esa era la frase. El debate político abstracto chocó con una memoria sagrada y personal. Jiraiya. Su profesor. Su abuelo en espíritu. El hombre que creyó en él, que murió por un mundo mejor. La tormenta dentro de Naruto rompió la contención. Cierra la boca, viejo fósil. Las palabras resonaron, claras, duras y absolutamente irrespetuosas. Todas las conversaciones en la sala se apagaban. Todas las cabezas giraron. El ceño fruncido del Raikage se profundizó. Las cejas de Mei Terumi se alzaron sorprendidas. La expresión serena de Gaara se tensó con preocupación. El único ojo visible de Danzo se dirigió hacia Naruto, una advertencia y un cálculo en su profundidad.
Onoki giró lentamente la cabeza, su rostro enrugado era una imagen de incredulidad indignada. ¿Qué dijiste, chico? Naruto dio un paso adelante, saliendo de la línea de los Zanbu de la raíz. Ignoró la intensidad letal de su repentina atención hacia él. Se encontró con la mirada dura de Onoki de frente, sus propios ojos azules brillando. He dicho que te calles, gruñó Naruto, su voz baja pero vibrante de intensidad. Te sientas ahí en tu torre de piedra, hablando de Sensei como si le conocieras. Como si entendieras algo. Onoki tartamudeó, con la cara manchada de rojo. Insolente. Nagato nunca quiso venir a Konoha. Naruto le interrumpió, su voz subiendo. No le importaban vuestras aldeas ni vuestras fronteras. Amegakure era su hogar. Todo lo que quería era el poder para protegerla. Para proteger a sus amigos, Yaiko y Konan. Eso es todo. Jiraiya Sensei no lo envenenó. Les enseñó porque ellos se lo suplicaban. Eran 3 huérfanos de guerra hambrientos, que vieron a un shinobi poderoso y le pidieron que los hiciera fuertes para no tener que ver morir más a sus amigos bajo la lluvia. Y lo hizo. Les enseñó bien. Dio otro paso hacia la mesa, su ira una fuerza tangible. ¿Preguntas si fue culpa de Jiraiya? Quizá deberías preguntarte de quién fue la culpa de la segunda gran guerra shinobi, ¿eh? Quizá preguntar de qué ejércitos convirtieron a Megakure en un campo de batalla permanente donde los niños crecieron pisando cadáveres. Quizá preguntar por qué 3 niños pequeños tuvieron que aprender ninjutsu no por gloria, sino simplemente para tener la oportunidad de ver mañana. ¿Tu viejo cerebro nublado se ha olvidado de esa parte? ¿O no encaja con tu bonita historia sobre la podredumbre de Konoha? La cámara estaba mortalmente silenciosa. Onoki estaba apopléctico, temblando de furia. Detrás de él, su nieta y guardaespaldas, Kurotsuchi, dio un paso amenazante hacia adelante, con el rostro oscuro. Maldito seas, Shiseo. ¿Te atreves a hablarle así al Tsuchikage? Naruto le dirigió su mirada fulminante, una sonrisa burlona y sin sentido del humor torciendo sus labios. Me importa un bledo tus frágiles malditos sentimientos ni los suyos, dijo, la vulgaridad impactante en el ambiente formal. ¿Quieres culpar a alguien por Nagato? Culpa a la guerra. Culpa al sistema que crea ciclos interminables de odio. Culpaos por formar parte de esto. Pero no puedes escupir el nombre de Jiraiya Sensei. No puedes reducirlo a un error mientras ignoras la montaña de cadáveres que tus propias decisiones ayudaron a crear. Respiraba con dificultad, la verdad cruda y sin filtros de sus palabras, flotando en el aire como humo tras una explosión. Había cruzado todas las líneas del protocolo diplomático. Había insultado a un Kage en la cara. Al defender la memoria de su maestro y la trágica verdad sobre el origen de Nagato, probablemente le había causado a Danzo un enorme dolor de cabeza político y un regalo espectacular a los enemigos de Konoha. Danzo, con la fría precisión de un cirujano, redirigió la conversación hacia los canales de acusación velada y posturas estratégicas. Onoki, aunque aún vibraban de ira por el ataque verbal de Naruto, eran políticos experimentados. Sabían cuándo dejar que un desafío directo se presentara y volver al campo más amplio y ventajoso de la guerra diplomática. Naruto, con su breve destello de ira justa agotado, sintió cómo el pesado cansancio volvía a asentarse en sus huesos. Las palabras giraban a su alrededor: charla sobre seguridad fronteriza, intercambio de inteligencia sobre las células restantes de Akatsuki, la distribución de bestias con cola, un tema que le ponía la piel de punta. Todo era ruido, ajedrez político jugado con vidas como piezas. Preferiría 1000 veces estar entrenando, comiendo ramen o incluso haciendo la colada, cualquier cosa menos estar aquí, un accesorio en el lúgubre teatro de Danzo, escuchando a los hombres que moldearon la miseria mundial debatir cómo manejarla. Su mirada, desenfocada, recorrió a las otras delegaciones. El estoico samurái Mifune. La calculadora Mizukage, Mei, que observaba a los hombres discutir con una leve sonrisa cómplice. Gaara, una isla quieta de calma, sus ojos verdes encontrándose ocasionalmente con los de Naruto con una comprensión silenciosa. Y entonces, inevitablemente, sus ojos encontraron a Hinata. Se mantenía en perfecta posición de firmes en la línea de guardia de Konoha, su Byakugan discretamente inactivo, su rostro una máscara de compostura yuga. Pero podía ver la tensión sutil en su postura, la forma en que sus nudillos estaban blancos al estar entrelazados detrás de la espalda. Ella también sentía la hostilidad en la sala. Su atención estaba tan fija en ella, deseando algo de consuelo, que casi no notó el cambio en el Raikage.
Había estado gruñendo en respuesta a una de las pullas de Onoki sobre las exportaciones minerales de Iwa cuando sus ojos, evaluando constantemente amenazas, activos, debilidades, recorrieron al contingente de Konoha. Pasó sobre el Anbu raíz sin rostro, sobre Danzo, sobre Naruto, y aterrizó sobre Hinata. Se detuvo. El enorme chasis de apareció bloquearse por una fracción de segundo. La energía constante y agresiva que irradiaba de él como una nube de tormenta tartamudeó. Sus ojos se abrieron un poco más, luego se entrecerraron, enfocando con una intensidad completamente distinta a su beligerancia general. Era una mirada de reconocimiento personal y agudo. Y algo más, algo oscuro y complicado que parpadeó demasiado rápido para nombrarlo. Hinata lo sintió. Sus sentidos finamente afinados, siempre hiperconscientes en entornos hostiles, se aguzaban. Siguió la línea de esa mirada opresiva y encontró al Raikage mirándola directamente. Un estremecimiento de miedo puro e instintivo la atravesó. Se le cortó la respiración. Sin pensarlo conscientemente, dio medio paso atrás, una pequeña y casi imperceptible retirada hacia la fila de guardias de la raíz, como si su fría presencia pudiera protegerla. El movimiento fue pequeño, pero en la sala hiperexaminada, era un faro. Danzo, que no se le escapaba nada, lo vio todo. Vio la mirada detenida de Abio, el temeroso retroceso de Hinata. Una sonrisa lenta y fría, completamente carente de calidez, se extendió por sus delgados labios. Era la mirada de una araña que siente un temblor en un hilo cuidadosamente colocado de su telaraña. Raikage Dono, la voz seca de Danzo cortó el debate sobre las frecuencias de la patrulla fronteriza. Pareces, especialmente interesado en uno de mis guardias. ¿Hay algo de la heredera Hyuga que te preocupe? La pregunta cayó como una shuriken en el delicado equilibrio de la sala. Toda la demás conversación cesó. Todas las miradas se dirigieron luego a Hinata, que se había puesto pálido. Se tensó, los músculos de su cuello tensándose. Apartó la mirada de Hinata con esfuerzo visible, fijando a Danzo con una mirada fulminante. No es nada, gruñó, las palabras forzadas. Un pensamiento pasajero. Ella, se parece a un shinobi que conocí una vez. Es irrelevante. ¿De verdad? Ronroneó Danzo, recostándose en su silla, saboreando el momento. El depredador había olido sangre. Un pensamiento pasajero. Qué curioso. Pensaba que el recuerdo sería más imborrable. Después de todo, no fue hace tanto, durante los años más favorable reinado del Sandaime, que nuestras aldeas intentaron una alianza. Una alianza que tú buscabas fortalecer enviando un equipo a adquirir un Byakugan Hyuga. Un intento fallido, si no recuerdo mal. El aire en la habitación se volvió helado. La mano de Mifune se apretó en el brazo de su silla. La agradable máscara de Mei Terumi se transformó en una de interés agudo. Onoki olvidó su enfado hacia Naruto, sus ojos antiguos brillando con una fascinación morbosa. Esto era historia secreta, una herida sucia que se desgarraba en el escenario mundial. El rostro de Ace se oscureció a un morado aterrador. Danzo, advirtió, su voz un murmullo bajo y peligroso que vibraba en el suelo de piedra. Pisas terreno peligroso. Cuida tu tono. ¿Por qué? Preguntó Danzo inocentemente, sin que la sonrisa se le desvaneciera en la cara. Son los hechos incómodos. Seamos claros para el registro, ya que parece que los recuerdos están fallando. El objetivo de ese secuestro fallido, la pequeña Hyuga que fue sacada de su cama, pero afortunadamente rescatada por su siempre vigilante padre, Yashi-sama. Señaló con pereza hacia Hinata. Es el mismo shinobi que tienes delante. Hinata Hyuga. El incidente por el que tan injustamente exigiste al jefe del clan Hyuga, que defendió legítimamente su hogar y a su hija exigiéndolo bajo amenaza de guerra, nada menos ese incidente giró en torno a ella. Naruto escuchó, con una náusea fría subiendo por su garganta. El tira y afloja político se desvaneció en un entumecimiento zumbante. Lo recordaba. No los detalles, sino la sombra de ella. Recordaba los exámenes Chunin, la amarga y retorcida ira de Neji desbordándose en su lucha. Recordó la voz suave y dolorida de Hinata después, explicando el sello de la maldición de la rama Hyuga, el destino del padre de Neji, Hisashi. Murió como sustituto de Yashi. Un sacrificio político. Por un secuestro fallido de Kumogakure. Las piezas encajaron con una fatalidad nauseabunda. El Raikage, su pueblo, ellos eran la razón. La razón por la que el padre de Neji estaba muerto. La razón por la que Neji estaba lleno de tanto odio antes de tener que meter en razón a ese bastardo predicador del destino. La razón por la que Hinata llevaba esa profunda y personal cicatriz de violación y miedo. Miró a Hinata.
Su compostura se desmoronaba. Temblaba ligeramente, con los ojos abiertos y fijos en el suelo, incapaz de mirar al hombre cuyas políticas habían enviado un equipo para robarle los ojos y destrozar a su familia. Ai y Danzo estaban ahora enfrascados en un duelo brutal y silencioso de miradas y acusaciones siseadas. ¿Te atreves a sacar historia antigua para difamar mi pueblo? Un gruñido. Sacó a relucir la historia relevante para iluminar patrones de comportamiento, replicó Danzo con naturalidad. Konoha extendió la mano en señal de alianza. Kumo respondió con traición. Y cuando esa traición fracasó, exigiste una libra de carne. La hipocresía es abrumadora, incluso para ti, Raikage. Las antiguas quejas no tienen cabida aquí. Arrugió, golpeando la mesa de nuevo. Tienen todo lo que hay cuando informan de la confianza actual o la falta de ella entre nuestras aldeas. Respondió Danzo. Mientras discutían, reduciendo el trauma infantil de Hinata a una moneda de cambio política, algo se rompió dentro de Naruto. Las náuseas frías se disiparon con un calor creciente e incandescente. Esto ya no era política abstracta. Esta era Hinata. Hablaban de ella como si fuera un territorio disputado, un artefacto histórico. El Raikage, esa montaña de músculo y arrogancia, era la fuente de gran parte de su dolor, y ni siquiera podía mirarla a los ojos sin estremecerse. Una presión oscura y familiar comenzó a acumularse tras sus ojos. El mundo adquirió un tenue tinte carmesí en los bordes. Patético, la voz del Kyuubi se deslizó en su mente, un susurro corrosivo cargado de desprecio. Tú te quedas ahí. Les dejaste hacer esto. Hablan de la chica como si fuera un ganado, y tú aprietas los puños y no haces nada. El que reclama tales lazos poderosos. Un amor tan poderoso. La bestia soltó una mueca. Naruto apretó los dientes, un gruñido bajó formándose en su garganta. Cállate. La miró con los ojos de un ladrón. Entonces quería sus ojos. Ahora lo recuerda. Y tú solo mira. Un buen perrito guardián para el viejo tonto vendado. ¿Por qué no mostrarles cómo es una bestia real? ¿Por qué no arrancar la cara de ese usuario de rayos de su cráneo? Muéstrale lo que les pasa a quienes codician lo que es tuyo. La tentación era horriblemente vívida. Podía verlo la embestida sobre la mesa, sus dedos cubiertos de chakra rojo, desgarrando carne y hueso. La violencia cruda y satisfactoria de ello. Eso callaría al Raikage. Le haría pagar. ¡No! Naruto gritó internamente, luchando contra la neblina roja. Eso es lo que quiere. Eso es lo que todos esperan. Ese es el monstruo que quieren ver. ¿Lo es? Ronroneó el zorro. ¿O es justicia? Los fuertes protegen lo que es suyo. Eres fuerte. Es tuya para proteger. Así que protégela. Deja de ser un cobarde. Observó al Raikage, esa montaña de arrogancia, desestimar el trauma de Hinata como historia antigua, dándole la espalda como si el dolor que había catalizado no fuera más que una nota al pie incómoda. Vio a Hinata temblar, su compostura era una frágil coraza a punto de romperse. Vio la sonrisa fría y calculadora de Danzo, disfrutando del caos pero viéndola solo como una pieza de juego. El bucle de retroalimentación entre su propia rabia protectora y la antigua malicia del zorro alcanzó una masa crítica. Los cuidadosos muros que había construido alrededor del chakra de la bestia, ya forzados por el ataque de bandidos, simplemente se vaporizaron. No fue una transformación. Fue una erupción. Un torrente de chakra carmesí y malévolo explotó del cuerpo de Naruto, no en una capa, sino en una violenta y presurizada onda. No estaba dirigido. Era una liberación pura y sin filtros. El aire en la sala cavernosa onduló visiblemente. Polvo de piedra brotaba del techo. Las antorchas vibraban y brillaban, proyectando sombras danzantes y locas. La presión era inmensa, pesada y antigua, una fuerza primitiva que no tenía cabida en una sala política. Y con el chakra llegó un sonido. Ni un grito. Un rugido inhumano y bestial, arrancado de la garganta de Naruto, crudo con furia demoníaca y malévola y angustia humana. Cierra la puta boca. El rugido iba dirigido al Raikage, una explosión física de sonido y odio que cortaba todo otro ruido. A mitad de réplica Danzo, se echó hacia atrás físicamente, sus ojos se abrieron de par en par por la sorpresa antes de entrecerrarse en una rendija de pura furia de batalla. Naruto dio un paso adelante, su cuerpo envuelto en el aura parpadeante y sangrienta. Sus ojos ya no eran azules. Eran charcos de rojo fundido infernal, con las pupilas rasgadas como las de un depredador. Señaló al Raikage con un dedo con la punta de garra. Admítelo. Admite tu maldito error. ¿O todos esos músculos son solo para aparentar?
La voz de Naruto era un gruñido gutural, mezclado con el gruñido más profundo del zorro. Eres solo una puta mariquita que manda ladrones por la noche pero no puede mirar a los ojos a una chica a la que hizo daño. La revelación golpeó al otro Kage. El rostro antiguo de Onoki se relajó en comprensión, luego se endureció con un miedo y odio profundos. Jinchuriki. El 9 colas. Los ojos agudos de Meiterumi se abrieron de par en par, sus cálculos políticos se recalibraron instantáneamente en torno a este cataclismo ambulante. La mano de Mifune fue a la empuñadura de su espada, su neutralidad samurái destrozada por la presencia de un demonio en su salón. Solo Gaara permaneció quieto, su propia historia con Shukaku le convertía en la única persona que no se sorprendía, solo profundamente preocupada por su amigo. El shock de A se transformó en una rabia incandescente. Ser desafiado era una cosa. Ser insultado tan vulgarmente, tan personalmente, por un simple chico un arma era una blasfemia imperdonable. Su propio chakra estalló en respuesta, una tormenta chisporroteante con aroma a ozono de relámpagos azul blancos. Recubría su enorme figura, chasqueando y arqueando, formando la aterradora e infame armadura de liberación de rayos. Las dos auras odio bestial carmesí y furia eléctrica cerúlea chocaron en el centro de la sala, empujándose una contra otra, haciendo que la propia piedra de la mesa crujiera. Pequeño mocoso. Un trono, su voz resonando con el crepitar de su chakra. Te aplastaré hasta convertirte en polvo. ¿Te atreves a faltarle al respeto a un Kage? Naruto Uzumaki. Alto. La orden de Danzo cortó el estruendo, aguda y fría. Esto se estaba descontrolando. El activo actuaba por sí solo. La mirada de ojos rojos de Naruto se clavó en él. El odio allí ahora era universal, abarcando a todos en la sala que veían a las personas como cosas. Cierra esa boca desaliñada, fósil tuerto. Rugió de vuelta, salivando con saliva. Coge tu suciedad y arrástrate de vuelta a la base de raíz donde perteneces. Esto ya no es tu juego. El rostro de Danzo, por primera vez, mostraba una rabia pura y sin adulterar. El insulto, la rebeldía, frente a todo el mundo shinobi, era una herida a su autoridad que no podía tolerar. Se erizó, su intención asesina una nueva capa helada en el aire caliente cargado de chakra. Naruto-kun, para. La voz de Hinata, teñida de puro terror no por ella sino por él, atravesó la locura. Ella dio un paso hacia él, su Byakugan activo, las venas palpitando alrededor, ojos abiertos de pánico. Dirigió su horrible mirada hacia ella, y por un segundo, se suavizó, el rojo parpadeando. Pero la rabia era demasiado total. ¡No! Gruñó, la orden feroz pero, por dentro, suplicante. No te metas. No voy a dejar que este cabrón hable de lo que pasaste como si fuera una ficha de Barginin. No es historia antigua. Es tu dolor. Y no puede olvidarlo. Se giró, dando otro paso hacia la mesa, hacia el Raikage envuelto en rayos. El espacio entre ellos, lleno de energía chisporroteante, pareció reducirse. El mundo se había reducido a esto. El monstruo de Konoha y el tirano de Kumo, a punto de reducir la cumbre de los 5 Kage a un cráter humeante. Lo disfrutaré, gruñó A, crujiéndose el cuello con una sonrisa fulminante en el rostro. Naruto mostró los dientes, una sonrisa salvaje. Vamos, entonces. El ataque no vino desde el frente. Venía de arriba, de las sombras del techo abovedado que nadie había pensado en proteger. Un rayo de luz azul blanca cegadora y chillona. Un sonido como 1000 pájaros muriendo. Chidori. El tiempo pareció fracturarse. Danzo, con los sentidos a flor de piel, tuvo un microsegundo para retroceder en su asiento. La intención asesina era tan aguda, tan personal, que era una lanza apuntando directamente a su corazón. Pero la intercepción no vino de un ambú de la raíz, ni de Naruto. Era un borrón de lavanda y gris. Hinata se movía no con la gracia fluida del puño suave, sino con la velocidad desesperada y explosiva del puro instinto. Giró, su Byakugan había rastreado la nueva amenaza en cuanto se materializó. No tenía tiempo para una rotación completa de la palma. Mientras el Chidori, una lanza de rayos puros destinada al asesinato, se clavaba hacia la espalda expuesta de Danzo, Hinata se lanzó en su camino, su propia palma extendida hacia adelante, brillando con chakra azul pálido. No fue una parada perfecta. Fue un choque brutal y directo de dos técnicas supremas de perforación. El sonido era un crujido repugnante y chisporroteante. El relámpago se encontró con chakra concentrado. La energía violenta de los Chidori se dispersó y disipó en una lluvia de chispas contra su palma, pero no sin coste. Hinata gritó, un jadeo agudo de dolor al sentir la fuerza del golpe y la electricidad residual subir por su brazo, haciéndola retroceder varios metros.
Cayó agachada, agarrándose la mano humeante y entumecida, con los ojos muy abiertos mientras miraba al atacante. La luz chillona se desvaneció, revelando al agresor, que aterrizó agachado entre las secciones de Konoha y Kumo, justo en el centro de la cima destrozada. Sasuke Uchiha vestía ropa oscura y sencilla, con una capa ondeando a su alrededor. Sus ojos, el Mangekyo Sharingan, giraban con una fría luz amatista, contemplando la escena. El Raikage enfurecido, el Naruto envuelto en chakra de zorro, el aturdido Kage, la chica Hyuga que acababa de bloquear su golpe mortal. Una leve y fría sonrisa asomó en sus labios. Las dos auras opuestas de Naruto tartamudearon y se desvanecieron, olvidadas ante este nuevo shock, más inmediato y personal. El chakra carmesí alrededor de Naruto se desvaneció como si se hubiera apagado. Sus ojos volvieron a ser azules, abiertos de par en par por la incredulidad y el shock. Toda la rabia, el dolor, el drama político, todo se evaporó. Su voz, cuando llegó, era un susurro ronco y destrozado, lleno de un universo de historia. Sasuke. Sasuke se enderezó lentamente, sus ojos Mangekyo fijos en los de Naruto. La fría sonrisa permaneció. Naruto. La única palabra, su nombre, pronunciada con esa voz familiar pero completamente ajena, flotaba en el silencio resonante de la cima en ruinas. Los 5 Kage, sus guardias, los samuráis, todos estaban congelados, espectadores de una reunión que nunca podrían haber guionizado. La rabia del Jinchuriki, la ira del Raikage, los planes de Danzo, todo eso era ahora ruido de fondo frente a la atracción primitiva y magnética entre los dos chicos que estaban en el corazón de los escombros. El mundo había girado sobre su eje, y la verdadera tormenta acababa de llegar.